Bueno, y nosotros seguimos analizando lo que está sucediendo en los mercados financieros. De momento, ¿a qué tenemos que mirar? Pues, por ejemplo, a los datos de inflación y cómo está afectando a los mercados financieros, con grandes caídas en los futuros americanos, subidas en el dólar, caídas también en el euro, que perdía los 1,08 en algunos instantes. Y vamos a seguir analizando lo que está ocurriendo antes de la apertura. Saludamos ya a Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de Mercado Global para ATFX Connect. Gonzalo, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues un dato malo, no por ello, porque fuera esperado, el mercado tenía que simplemente quedarse ahí tranquilito, sino que hoy una décima superior al dato esperado ha hecho que hoy todo se nos haya desmoronado. ¿Esto era una reacción esperada o que entra dentro de lo normal en el mercado, sabiendo un poco que estamos en el entorno de máximos históricos? Claro, no, bueno, no era de lo esperado con respecto al discurso que estábamos escuchando desde diciembre, es decir, que había que hacer un recorte de tipos, que la inflación estaba controlada, etcétera. Nosotros aquí hemos insistido, incluso en la sección del programa que hacemos por las noches de encierre de Wall Street, en que el movimiento de inflación era en zigzag, es decir, Estados Unidos iba sacando un movimiento de inflación que se va moviendo en zigzag y por lo tanto no teníamos ninguna confianza en que esa inflación estuviese claramente resuelta. Tú hablabas de la subyacente también. Uno de los problemas que hemos destacado, por señalar dos bloques fundamentales. Uno, el origen del problema inflacionista que tenía Estados Unidos, hemos visto que siguiendo la subyacente estaba en el sector servicios. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la tasa de inflación de Estados Unidos se mueve en zigzag, baja y sube y ahora la tenemos otra vez igual. Así que para nada hemos visto que el problema de inflación esté resuelto, como apostamos desde aquí, desde Negocios TV, en que eso no era así desde diciembre, cuando decían que había que recortar tipos, decíamos, o los datos macroeconómicos de Estados Unidos no son reales o no se puede recortar tipos porque no va acorde con esos datos. Tú no puedes decir que la economía estadounidense crece, que hay un empleo por debajo del 4% y al mismo tiempo decir que necesitan recortar tipos. Ahora bien, la promesa de que lo iban a hacer bastó para lanzar el mercado al alza y no solamente el de Estados Unidos, sino también el de Europa. Porque al fin y al cabo la Reserva Federal es el banco central del mundo, suelta todos los billetes para el resto del planeta. Bien, decía, siguiendo la subyacente, el problema estaba en el coste laboral, que superaba, por decirlo así, las partidas que componían la inflación. Veíamos que era el sector servicios el que es más elevado, el que mantiene una inflación persistente y, por lo tanto, el sector servicios de elevado empleo de mano de obra es el que, mediante el coste laboral, los salarios, puede mantener a futuro la inflación donde está. Eso la Reserva Federal lo sabe, por eso para mí creo que tiene dos estrategias fundamentales el gobierno de Estados Unidos, que son las que está siguiendo. Uno, inmigración masiva, porque aumentando la masa consiguen que se reduzca el coste laboral, es decir, que tire a la baja los salarios y por lo tanto se reduzca este problema de unos salarios que empujan o que mantienen la inflación. La segunda vía es aumentar la productividad. Si no emplean la oferta de personas dispuestas a trabajar, pueden aumentar la productividad, que una persona haga el empleo de 3 o 4. Y con eso están también, con la AI, con la inteligencia artificial y con incrementarlo. Pero lo que hemos visto ahora, y quería compartiros un gráfico. Fíjate, esta mañana compartimos, por ejemplo, en redes este gráfico que es el Commodity Research Bureau, uno de los índices commodity más antiguos que existen. Y casualmente esta mañana le echaba un vistazo simplemente porque veía que los precios de la energía se estaban incrementando de forma un poco tensa y este índice nos reflejaba, de hecho, bingo, lo habíamos seguido desde hace tiempo, lo hemos comentado a veces en el cierre de Wall Street, pero fíjate dónde lo tenemos ahora, justo en los niveles de 2022. Antes, esto era mayo de 2022, en junio fue cuando nos golpeó una inflación de casi 10% en Estados Unidos. Estamos prácticamente ahí. Por tanto, mucho cuidado con que no venga otro golpe inflacionista porque sería un jaque mate, sobre todo para la economía europea, no para la estadounidense, porque Europa sí necesita ese recorte de tipos. Y por otro lado, hemos visto que hace poco las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos hablaba precisamente de que los ataques de Ucrania hacia Rusia, por favor, traten de focalizarse en otro punto que no sean las refinerías de petróleo rusas. Por lo tanto, saben de sobra que esto puede causar un problema en los mercados globales, que se ataque la oferta de petróleo y que vuelva a incrementar los precios porque el petróleo es inflacionista. Si el petróleo sube, subirá la inflación. Y por último, Marta, el otro gráfico que quería también compartir y destacar es que durante meses hemos dicho desde diciembre que si la gente, la audiencia, los inversores querían entender realmente qué indicador podía mostrarnos un recorte de tipos inminente, era el rendimiento de los bonos y más concretamente el más sensible de 2 años de Estados Unidos, que sus yield, los rendimientos, solamente caerían si había un recorte de tipos. Vimos cómo se hundían por debajo del 4,50 cuando Jerome Powell prometió un recorte de tipos para 2024. Vimos cómo en febrero volvían a cotizar por encima de 4,50 cuando ese recorte de marzo no se iba a producir. Y ahora hemos visto que con ese dato de inflación, esto es de hoy, ha roto justo por encima de la barrera que indicamos en este programa, que señalamos más una vez,
repetí que 4,60, 4,65% de rendimiento del bono era una referencia de resistencia y que de romperse al alza significaría que el recorte de tipos se alejaba. Y para finalizar, Marta, si nos prometieron un 2024 con recorte de tipos, ahora están especulando el mercado descuenta recorte de tipos para septiembre. Es decir, 3/4 del año ya no tienen recorte de tipos y veremos si hay recorte de tipos a partir de septiembre, porque nos quedan 3 meses para recortar tipos en 2024 y yo apuesto a que incluso cierren el año reconociendo que se equivocaron y que no pueden recortar tipos de interés. Pues Gonzalo Cañete, desde ATFX Connect, gracias como siempre. Pasa buena tarde. Igualmente. Bueno, pues un dato de inflación.